El ángel del Señor anunció a María. Y concebió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, para que los que hemos reconocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches. ¿Qué ¿Se me hay? escucha ¿Cómo bien? estamos? Se te escucha perfectísimamente. Muy bien. Pues Muy bien, bien. estamos bien, gracias a Dios. Muy bien, perdona que te he hecho esperar un ratillo, pero estaba ahí hablando una serie de Bueno, no cosillas. pasa nada. Nada, y de la No histeria, importa esperar si la dicha es buena, ¿no? bueno, estupendo. Pues de la histeria a la historia que nos va a contar hoy. Pues bueno, ya llevamos ya mucho tiempo con el tema de la edad antigua dentro de la iglesia, dentro de los primeros cristianos, y ahora vamos a ver ese cambio de la edad antigua a la edad media, que supone pues no solamente un cambio total de la iglesia, sino también que debemos de tocar un mito de los que están extendidos, que es si la iglesia se identificó con el imperio o fue el imperio quien moldeó la iglesia, o, que es la tesis que yo un poco sostengo y que creo que es la iglesia también la que sostiene, la iglesia salvaguardó lo más importante del imperio y lo transmitió a las generaciones futuras, cumpliendo pues su misión, cumpliendo su meta dentro de lo que es la meta Pues de sí, la es iglesia. verdad. Cuéntanos porque es importante ese tema, porque es verdad que es muy controvertido. Sí, ¿no? Y la verdad que con el tema que tú estabas tratando anteriormente, que tiene mucho que ver, como ahora veremos, de la iglesia, pues es muy importante darnos cuenta y diferenciar en torno a lo que es las pretensiones de la iglesia con respecto al Estado, que también es importante ver eso. Bueno, yo siempre digo que en este proceso de relación, por llamarlo de alguna manera, entre la iglesia y el imperio, hay como 4 fases.
hay una primera fase, que es la fase de persecución, que podríamos encajarla en esos 2 primeros siglos de la era cristiana, y que está fundamentada en ver al cristianismo como un enemigo abierto del imperio. ¿Por qué? Porque menoscaba las bases morales, porque menoscaba la unidad religiosa, porque no se somete a la autoridad imperial y a la autoridad del Estado, aunque todavía no existe el Estado como Estado moderno, pero digamos, a la corte imperial, y eso deriva en fricciones que se van produciendo y persecuciones abiertas a nivel religioso. Una primera etapa que podríamos llevarla desde el imperio de Nerón hasta el imperio más o menos de Trajano, años 60, 111 aproximadamente, es una etapa en la que se le persigue al cristianismo junto con el judaísmo como secta judía, y principalmente sin saber muy bien lo que es el cristianismo. Se persigue porque es una religión de las muchas que son subversivas, que no se someten a la autoridad del emperador y que deben de ser exterminadas por motivos raciales o por motivos, como ocurre en época de Trajano, jurídicos. De cualquier manera, persecución. Eso es una etapa de la persecución. Podríamos situarla, como he dicho, en torno al 64, 111. Una segunda etapa de persecución, donde ya se identifica muy bien perfectamente lo que es el cristianismo con respecto a las sectas cristianas o al propio judaísmo, que podríamos marcar la etapa de Valeriano. Con Valeriano se distingue perfectamente lo que es el cristianismo y se le persigue por ser cristiano, o sea, por seguir a Jesucristo, por no someterse a la autoridad del emperador y por no practicar las costumbres y ritos propios del paganismo. Esto se prolonga hasta prácticamente el 313, o sea, prácticamente antes del concilio, antes del edicto, de Milán. Por lo tanto, esta es una etapa donde hay una fricción real, donde el imperio considera el cristianismo como una amenaza para su supervivencia y para la estabilidad del imperio. Eso está claro. Hay una segunda etapa que es también muy interesante y que vamos a logarla un poquito aquí, que es una etapa de aceptación. No estamos hablando de una etapa donde el cristianismo es la religión del Estado o es la religión del imperio, sino una etapa donde el propio imperio permite la existencia del cristianismo y su desarrollo. Esta etapa, como sabemos, comienza con Constantino, en el 313, con ese famoso edicto de Milán, sabemos la batalla de Puente Milvio y todas estas cosas, pero lo que nos interesa de esto es que el edicto de Milán lo único que permite es la tolerancia del cristianismo. No lo somete a la autoridad imperial, evidentemente, porque ha visto que no puede destruirlo en la etapa de persecución. El imperio ha visto que no puede destruir el cristianismo. De hecho, ve que crece y crece el cristianismo, que es una religión de facto y hace falta aceptarla e integrarla dentro de las distintas fe del imperio. Por esto, esta tolerancia del imperio permite una rápida expansión también y una gran, digamos, difusión de lo que es el cristianismo, pero a la contra trae ciertos problemas. Uno de los mitos que desmontamos aquí: Constantino fue cristianísimo y Constantino propició 100% el cristianismo. Para nada. Constantino permitió su desarrollo, es verdad, y trató, con esa herencia que le venía de la persecución cristiana de los anteriores siglos, intentó someterla
a la autoridad imperial. De hecho, sabemos que esos primeros concilios de la Iglesia son convocados principalmente por el emperador, por un poco también de mantener la unidad de esa religión que se había permitido tolerar, distinguir un poco cuáles son las sectas o cuáles son los errores del cristianismo que se ha permitido, e incluso vemos al emperador dando la razón al arrianismo incluso. Entonces, ahí hubo también fricciones en las que el propio cristianismo, la propia Iglesia, tiene que defender ante el emperador que no da igual qué tipo de cristianismo se defienda, no da igual qué tipo de pensamiento se tenga, sino que el cristianismo tiene sus propias reglas y estas reglas van fuera de la autoridad imperial. De hecho, otra cosa que no se tiene clara y que se dice con mucha facilidad es que el emperador Constantino, casi al final de su vida o antes del final de su vida, se convierte. Eso no está nada claro. No hay datos fehacientes históricos que nos puedan demostrar eso. Eso sí, hubo una gran tolerancia que pudo favorecer un diálogo. Pero también ahí estuvo una intención clara del imperio por seguir encorsetando al cristianismo y seguir, digamos, no aceptando ciertos criterios que no casaban con la cultura pagana, porque la cultura sigue siendo pagana, la que florece en el imperio en esos inicios del siglo IV, y que también provoca fricciones a nivel social, a nivel también laboral, incluso en la propia administración imperial. Pero ya se va dando una tolerancia, pues como ahora podríamos ver en nuestra época actual, sobre el tema del racismo, sobre el tema de la etnia, pues esa tolerancia que cada vez va siendo más positiva para la expansión. Yo diría a esta etapa no solamente de aceptación, sino de una expansión pacífica del cristianismo. O sea, el cristianismo se le permite evangelizar, se le permite vivir pacíficamente e incluso confrontándose con la idea del paganismo desde una igualdad. Por lo tanto, algo bastante positivo. Pero no olvidemos, el imperio intenta someter al cristianismo en muchas de las ocasiones. Tercera fase, la fase que podríamos llamarle de la oficialidad. Esta tercera fase comienza principalmente con la caída del emperador Juliano el Apóstata y con la entrada dentro de la esfera política y el encumbramiento del emperador Teodosio en el 380, edicto de Tesalónica. Este edicto no, hay que tenerlo clarísimo, no encumbra al cristianismo como religión del Estado, sino como la religión principal del Estado, que es muy distinto. Volvemos a lo mismo, no mezclemos la visión de un Estado moderno con la visión del imperio. El imperio abarca mucho el mundo conocido de aquel momento, muchas religiones, muchas culturas, muchas realidades, y lo único que hace el edicto de Tesalónica es reconocer una realidad fehaciente, que la religión que se está imponiendo a nivel cultural, a nivel social, en todo el imperio, es el cristianismo. Y por lo tanto, no pone fin a otras religiones, a otras culturas o incluso al propio paganismo, sino lo que desbanca es el fin del panteón como religión oficial del Estado. Y permite y abre más a la tolerancia no solamente del cristianismo, sino de las otras religiones que pudieran ser incipientes, aunque realmente lo que es la masificación y el expansionismo que el cristianismo consigue, pues ya estamos viendo, 313, 380, en cuestión de menos de un siglo,
es impresionante. El cristianismo consigue evangelizar todo un imperio. Todavía, volvemos a lo mismo, para que una cultura se evangelice todavía quedan ciertos rescoldos, ciertas cosas que no van encajando, por eso aparecen muchas herejías, y eso es también otra de las cosas en las que el imperio va interviniendo de manera positiva y también va permitiendo al cristianismo discernir por sí sola, el diferenciar cuáles son doctrinas heréticas y cuáles no. A la vista están los concilios primeros, tanto el niceno como el constantinopolitano, como el de Éfeso, atacando y defendiendo cuál es la posición cristiana, la posición católica original, la posición tradicional con respecto a las desviaciones que se van dando. Y todo eso se propicia en ese clima de buscar la pureza de la fe, de buscar el seguimiento más estrecho de la figura del Señor. ¿Y eso por qué? Porque hay mucha gente que es cristiana, porque todavía estamos en una cultura pagana, hay que diferenciar el paganismo del cristianismo y hace falta ir tomando un cristianismo cada vez más comprometido, más social, más organizativo. Y entonces, para ello es efectivo que por lo menos haya una apertura mayor de la que el Concilio de Milán permitía. Es importantísimo, no se prohíben las otras religiones. Esto es falso, otro mito que se desmonta y que jamás puede decirse lo contrario. Hay fricciones, sigue habiendo fricciones con el imperio, no hay un casamiento entre el imperio y la iglesia en esta época. Y la vista está, pues, la excomunión que le pone al propio Teodosio el Santo Padre San Ambrosio, por culpa de esos cientos de asesinatos que él provoca. Y aparece el problema del cesaropapismo, que ya habíamos visto un poco, aunque no lo he definido como tal, con Constantino, y empieza a aparecer aquí. Es la intención por parte del imperio de intervenir en los asuntos eclesiales. El imperio está acostumbrado a tener una religión oficial. Hasta ahora tenía el Pantenón. El Pantenón ha fracasado como religión con respecto al cristianismo y por la tolerancia del cristianismo. La expansión del cristianismo hace ver que la religión que debe de ser la oficial es el cristianismo. Por lo tanto, quieren hacerla oficial, quieren meterla y encorsetarla en la autoridad del emperador y la autoridad civil. ¿Qué es lo que ocurre? La Iglesia se resiste una y vez más. De hecho, con el emperador San Dámaso, con respecto a la cuestión arriana, tiene que pararle los pies al emperador más de una vez para que no intervenga en las cuestiones de la Iglesia. El emperador es verdad que convoca los concilios por un poco de coordinar y de ver cuáles son las doctrinas más ortodoxas o menos, pero la última palabra la tiene la Iglesia, por mucho que vayan intentando desviar. Es verdad que se genera una doctrina en este sentido de diferenciación de espiritualidad y de política en los autores como el propio San Ambrosio y San Isidoro de Sevilla. Hay también una extensa obra por parte de San Agustín, no solamente en la Ciudad de Dios, sino también en varios de sus escritos filosóficos y cartas directamente al emperador para acuiciarle de que no meta sus narices dentro de lo que es la institución eclesial y que la decadencia del imperio no tiene que ver nada con la oficialidad de la religión cristiana, que no es de esa manera, porque la herejía y el paganismo cultural todavía es patente y latente y por lo tanto eso es un absurdo, sino que principalmente esa decadencia imperial
se debe a una mala gestión, a una corrupción, a una serie de malas gestiones por parte del Estado que ellos quieren achacar supersticiosamente a la unión con el cristianismo o a la aceptación del cristianismo, mejor dicho, para nada. En esta etapa sí ocurre algo que es natural, o sea, aprovechándose de la estructura imperial, el cristianismo comienza a evangelizar, es decir, aprovechándose de las estructuras provinciales, de los caminos propios del Imperio Romano, de la administración y de la economía que antes daba el imperio al Pantenón o al sacrificio pagano, se ve beneficiada la Iglesia con toda esa aportación y esos beneficios para su labor apostólica y también para su mantenimiento eclesial, pero está claro que la independencia es suma y verdaderamente clara. Precisamente por estas fricciones del imperio con respecto a la Iglesia y sobre todo porque hay ciertos movimientos que de repulsa a una institucionalización de tipo imperial. Véase la vida monacal anacoreta que aparece, que tiende a la retirada del mundo, no porque le dé asco el mundo, no quiera contaminarse el mundo, sino porque también como un signo de vida social al margen de la autoridad imperial y de la estructura imperial, que es todo un desafío a formas puramente estructurales y metódicas con las cuales el imperio intenta o quiere someter al cristianismo y de las que evidentemente el cristianismo no se doblega, porque los grandes santos de esta época saldrán del entorno monacal, saldrán del entorno espiritual de esa vida espiritual que se va emergiendo independiente al imperio. O sea, no solamente se genera una expansión aprovechando las estructuras imperiales, que es legítima y que no tiene nada que ver con una fusión de Iglesia-Estado, sino más bien por un aprovechamiento y una sana colaboración que algunas veces, como es evidente, se ve confrontada. Cuarta y última fase, la recuperación. El imperio cae. Y cae, y os voy a decir brevemente, por decadencia moral, corrupción económica, malas cosechas y pandemia y de estas circunstancias que ocurren por el tema del clima, pero también por una mala gestión sanitaria y también, como no, el pecado humano. No sé si os suena estas características a otras épocas que estamos viviendo actualmente. Pues el imperio cae. Y no solamente con eso, sino también con otro factor importantísimo, que son las invasiones bárbaras, que comienzan en el siglo III, en el 213 aproximadamente, y en el 305 Europa está invadida por todos los lados por esas tribus nórdicas, germánicas, que por culpa de la guerra, acordaros, por culpa de la guerra y por culpa de las circunstancias climatológicas y también pandémicas que se llevan en esa época, tienden a entrar dentro del imperio. La mala gestión del imperio le hace que el propio imperio caiga en decadencia, caiga en debilidad con respecto a esta horda y también a estas problemáticas. ¿Y quién asume la responsabilidad y quién asume valientemente la protección de la población y también la mantención o por lo menos conservación de todo ese patrimonio cultural occidental que está cayendo en peligro por todos estos factores que hemos dicho? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que comienza su tarea de recopilación, que ya la había realizado en los siglos anteriores con los padres de la Iglesia, de recopilación de la filosofía griega, uno de los pilares de Occidente,
Comienza también la codificación y mantención y conservación del derecho romano, fundamental para nuestra cultura occidental. Y el otro trípode y último, comienza a producir una cultura ya no pagana, ya no asentada en esos principios imperiales que han marcado hasta ahora incluso el desarrollo de la Iglesia, sino a desarrollar una cultura propia, una teología propia, una teología basada en el Evangelio, basada en los padres de la Iglesia, o sea, que se autorreferencia en ese sentido, y también provoca un desarrollo moral amplísimo. O sea, este trípode, cristianismo, derecho romano y filosofía griega, será los cimientos de la cultura occidental, los cimientos de Occidente con respecto al mundo. ¿Y cuál es el compromiso de la Iglesia? ¿Echar a esos que están invadiendo? No. Integrarlos dentro de esta dinámica. ¿Cómo? A través de la educación, los monasterios, y a través también de una evangelización, las misiones que por toda Europa central y por toda Europa en general, y también con la evangelización de Inglaterra, promociona la propia Iglesia para transmitir el legado cultural que ellos han recibido del imperio, pero también para transmitir lo más grande que tiene la Iglesia, que es el mensaje de Jesucristo, que es el propio Jesucristo. Unos datos para no alargarme más. 440 pontificado de León I. Aquí el Papa asume realmente el título de Pontifex Maximus, es decir, el título de que el Papa es el verdadero puente entre el cielo y la tierra y no al emperador. Se apropia de ese título, pero lo cristianiza, le da un sentido no ya meramente de protección política, sino de una protección espiritual que conlleva un compromiso político y conlleva un compromiso social, pero que la Iglesia lo hace con un gran talante de santidad y también de altura moral y de altura de los tiempos. Enfrentándose a Atila, frenando en ese 452 en Mantua al gran militar Atila que estaba invadiendo el propio imperio, y desarrollando, como León Magno solo sabe hacerlo, una cultura litúrgica, social propiamente cristiana. O sea, el cristianismo se expande y ahora toma el control de la situación del imperio, pero no para un autobeneficio, sino para beneficio de la humanidad, para beneficio de esos bárbaros que están siendo evangelizados y para promoción humana. 590. San Gregorio Magno, otro Magno. El Papa que se le considera Papa Emperador. Él tiene que asumir toda la estructura imperial para poder mantener al pueblo de Roma, que ha quedado abandonado por el emperador político y por el emperador de Occidente, que se traslada a Rávena y que deja al pueblo italiano de esa zona, bueno, todavía Italia no existe, pero esa zona central de Italia, que queda desamparado y que queda bajo la autoridad de la única persona que quiere proteger a ese pueblo y que quiere proteger y seguir protegiendo la cultura occidental, el Papa, la autoridad de la Iglesia. La Iglesia desarrolla su política, su moral y su espiritualidad en torno a la figura de Dios, a la figura de Jesucristo. Por lo tanto, la Iglesia no destruye, no se apropia del imperio, sino que es el propio imperio quien abandona a la población por cuestiones políticas y por cuestiones que ahora no vienen al caso, y la Iglesia tiene que asumir ese rol. También frenando incluso guerras, enfrentándose al lombardo Agilulfo, que quiere y pretende invadir esta zona en el 592. O sea, la Iglesia toma el papel político-social para evitar el desastre
que ha provocado la caída del imperio a nivel moral, de político, y por otro lado, frenar y conservar la cultura cristiana, la cultura occidental, filosófica y de derecho, y transmitirla al otro mundo. Por lo tanto, decir que este inicio de la Edad Media es un empoderamiento de la Iglesia para su propio beneficio y para la tergiversación del mensaje cristiano, para nada. La Iglesia en este momento está cumpliendo con el mensaje de Jesucristo: id al mundo entero y bautizar a todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino le proporciona una seguridad, les proporciona un alimento y protege y expande el imperio. Por eso, en estos 2 siglos consecutivos que luego habrá, siglo VI y siglo VII, que no os engañen, no papas corruptos, no una iglesia corrupta y ambiciosa de poder, sino una iglesia funcionarial, para nada. Una iglesia de papas, de ministros y de gente verdaderamente santa, que se comprometió con la Europa de aquel momento para fraguar la Europa que hoy tenemos y de la que estamos disfrutando. Y con ejemplos de santidad, y no quiero terminar sin mencionarlo, como Adeodato I, un papa que vivió como un mendigo y gobernando Roma, y gobernando la parte central de lo que fue el Imperio Romano, y manejando y dirigiendo la evangelización en el centro de Europa. Y el Papa Martín I, que por evitar que el imperio que había abandonado ese territorio, que había dejado desamparado a Europa Central para refugiarse en esa Constantinopla ideal, donde podía gozar de su control sobre la población. Ese Papa, Martín I, se enfrenta con el propio emperador y muere en una muerte ignominiosa, humillado, flagelado, y desveneramos como mártir no solamente de la Iglesia católica, sino también de la Iglesia ortodoxa. O sea, esos son los ejemplos de unos papas que estuvieron a la altura de las circunstancias, que se mojaron, que se metieron en donde se tenían que meter, incluso hasta la política. Claro que sí, porque la Iglesia se tiene que meter también en estos temas, porque desde que Dios se encarnó, como bien dice nuestro arzobispo, desde que Dios se encarnó no hay nada ajeno que a la Iglesia, no hay nada ajeno al propio Dios, sino hasta incluso la vida humana, la vida cotidiana, la vida de la gestión de la ciudad, de la sociedad, también es una cuestión de la Iglesia, y es una cuestión que la Iglesia se ha preocupado y ha defendido. Bueno, Rubén, me ha ido Rubén. Pero yo por mi parte... ¿Me oye? Ahora. ¿Me oye? Rubén. ¿Me oye? Muy buena. ¿Me oyes, no? No te oímos. ¿Rubén? Bueno, pues nada, lo hemos perdido, pero gracias a Dios lo hemos perdido al final. Ya cuando había dicho todo, la verdad que vaya pozo de sabiduría. Qué bien, oye, cómo me ha gustado el escuchar sobre todo esa parte de la Iglesia, que ya empezamos y empezaremos con algo tan interesante que es el principio de la Edad Media, ya los próximos días, ¿eh?